Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo a la... Vamos a tener teoría ahora en la primera parte del tema de flujo gradualmente variado en canales y en la segunda van a hacer algún ejercicio de la parte práctica. Eh, ¿Estamos para arrancar? Sí, Bueno, el tema, como les decía, se refiere a flujo gradualmente variado en canales. Hasta ahora, todo lo que hemos visto del tema de escurrimiento en conducciones a superficie libre o lo que llamamos rápidamente canales, estaba referido a una tipología de flujo que era la primera que habíamos considerado dentro del clasificador general que presentamos al principio, que se denomina flujo permanente y uniforme. Dentro de lo que es el flujo permanente, es decir, que las variables principales, la velocidad media, el tirante, no varían en el tiempo, hay un segundo grupo que sí lo hacen, esas variables sí varían en el espacio, sí varían a lo largo del canal, que es el flujo gradualmente variado. En este caso, si pudiéramos observar qué es lo que pasa en un segmento de canal, en una vista en perfil longitudinal, vamos a tener en cuenta que la pendiente del fondo es S sub 0, la pendiente de la superficie libre del agua es S sub W y la pendiente de la línea de energía es S sub F. Estas tres pendientes no son iguales, o sea que estas tres líneas, la línea del fondo, la línea de la superficie libre, visto lateralmente, ¿no?, y la línea de energía no son paralelas entre sí. Entonces, para un caudal constante dado Q. Entonces, si denominamos con X a una coordenada que sigue longitudinalmente el trazado del canal, en una sección transversal cualquiera, que la estamos viendo de costado, ¿verdad? Aquí, la energía total por unidad de peso en esa sección, perdón, va a ser Z más el tirante Y más la carga de velocidad alfa por B cuadrado sobre 2G, donde B corta mayúscula, es la velocidad media del flujo en la sección. Esta es la característica que exhibe el flujo gradualmente variado. Bien, el tema fundamental aquí es que este flujo se presenta bajo diversas condiciones, tanto en la naturaleza como en canales artificiales, o sea, en cauces naturales como en canales artificiales. Y vamos a ver ahora de qué manera se puede caracterizar ese flujo para ser estudiado con las herramientas ingenieriles que nos provee la hidráulica, ¿no? Entonces, vamos a recordar rápidamente que esto lo hacemos en todas las clases, las características que vamos a tener en cuenta al esquematizar una sección transversal de geometría arbitraria, geometría cualquiera. Si son canales artificiales, son geometrías bien establecidas, pero en los cauces naturales puede ser una geometría de forma arbitraria, ¿verdad? La superficie libre del flujo la vamos a representar con esta línea celeste, con esta línea azul oscura, y con esta superficie, en esta área celeste, vamos a indicar el área de la sección transversal A, ¿verdad? El otro parámetro de la sección transversal que nos interesa es el perímetro mojado, porque allí es donde se desarrollan los procesos de fricción o resistencia al flujo, ¿verdad?
Y un dato esencial en todo esto es la cota, referido al mismo plano de comparación que estamos refiriendo todo el análisis, que adquiere la superficie libre. Entonces, generalmente, cuando tratamos de flujo permanente y uniforme, mediante un balance de fuerzas aplicado a un volumen de control de fluido, asumiendo una condición de equilibrio entre las fuerzas que tratan de propiciar el movimiento, que son las fuerzas gravitatorias en cuanto a su componente longitudinal, F sub Gx, las fuerzas de gravedad, o sea, el peso del prisma de la masa de fluido, esta que estamos considerando como volumen de control, multiplicado por el seno de teta, donde teta es el ángulo que forma el fondo con la horizontal, eso es Fgx, se iguala para flujo permanente y uniforme con las fuerzas resistivas debidas a la presencia de estos esfuerzos de corte que se desarrollan en el contorno, en la zona donde la masa de fluido entra en contacto con la superficie libre que exhibe una cierta rugosidad. Entonces, a partir de esta consideración, hemos deducido la fórmula de Chezy, ¿verdad?, como la ecuación fundamental de la resistencia al flujo en canales, y hemos estudiado cómo se calcula ese coeficiente de resistencia de Chezy, diciendo que, o explicitando que, en general, se encuentran resultados desde el punto de vista práctico razonablemente confiables cuando se utiliza la fórmula de Manning para cuantificar ese C de Chezy. Bueno, una de las hipótesis fundamentales que vamos a aplicar aquí en el estudio del flujo gradualmente variado es que las ecuaciones de resistencia al flujo, Chezy, Manning, Pavlovsky, Ganguilet-Kutter, seguro todas esas que hemos visto, las ecuaciones de resistencia al flujo que fueron deducidas para flujo uniforme también se aplican para flujo variado. Esta es una hipótesis que, digamos, está rompiendo con parte del rigor en el análisis, pero se ha encontrado que desde el punto de vista práctico es razonable adoptarla como tal, y por lo tanto de aquí en adelante vamos a considerar que los procesos friccionales o de resistencia al flujo en flujo gradualmente variado se pueden cuantificar con ecuaciones del tipo Chezy o Manning, y no se comete un error significativo adoptando esa hipótesis. Entonces, la consigna para deducir la ecuación del flujo gradualmente variado es la de aplicar la ecuación de conservación de la energía, o lo que habíamos denominado como teorema de Bernoulli, a un segmento de canal tal como este, ¿verdad? Nosotros, en este caso, habíamos deducido el teorema de Bernoulli para una línea de corriente y habíamos generalizado a través del uso de el coeficiente de Coriolis, que es un coeficiente que corrige la energía cinética, lo habíamos generalizado para ser aplicado a un tubo de corriente, ¿verdad? O a una vena líquida. Bueno, en este caso lo que se hace es considerar un tramo de canal de una longitud dada, L o delta de X, y en él definir dos secciones, y aplicar la ecuación de la energía, que la energía total en la sección 1 va a ser igual a la energía total en la sección 2, ¿verdad? Y aquí está la representación de esas dos, dos cantidades de energía, donde entre la 1 y la 2 se produce una pérdida de carga por unidad de peso debido a la resistencia al flujo o a la fricción que se desarrolla entre la masa líquida y los contornos del canal. ¿Qué pasa cuando esta longitud, cuando esta longitud tiende a un valor infinitésimo? Bueno, esta ecuación se convierte en una ecuación incremental y en la cual, que si tomamos el límite cuando esa separación entre las secciones tiende a un valor infinitesimal, podemos transformar esta, que es una ecuación de tipo algebraica, en una ecuación diferencial. Entonces, esa segmentación la podemos hacer más pequeñita. A los efectos prácticos se puede, digamos, considerar la ecuación diferencial del flujo gradualmente variado, o se la puede resolver mediante técnicas numéricas que justamente se basan en este espaciamiento finito,
entre una sección y otra. Vamos a deducir las ecuaciones fundamentales del flujo gradualmente variado haciendo uso de una serie de hipótesis. Y bueno, y después en la medida que vayamos avanzando con la parte práctica, podemos relajar alguna de las hipótesis y ver qué importancia tiene el hecho de que no se la cumpla desde la perspectiva práctica, ¿no? O sea, vamos a ver que en algunos casos no genera demasiados errores, en otros sí. Entonces, las ecuaciones que vamos a deducir de aquí en adelante, digamos, están basadas para un canal en un principio prismático, es decir, que la geometría se preserva a lo largo del canal y a su vez que no reciba aportes laterales dentro del tramo que vamos a considerar, ni que se produzcan escapes, ni que se produzcan fugas, ni derivaciones de caudal. O sea que el caudal que entra es el mismo que el que sale dentro del tramo considerado. Entonces, bajo esa consigna, las hipótesis más relevantes son estas que están aquí, estas 4. Que la pendiente del fondo es pequeña, eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Cuando decimos pequeña, bueno, no más de un 10% de inclinación, un 8% como mucho. La segunda hipótesis es que el canal es prismático, no hay entrada ni salida de flujo lateral, la acabamos de mencionar. La tercera, la distribución de las presiones en la sección transversal respeta la ley hidrostática. Y la cuarta es la que acabamos de mencionar, que las pérdidas de carga en flujo gradualmente variado se pueden determinar mediante el uso de las formulaciones para calcular la pérdida de carga en flujo uniforme. Caso de la ecuación de Chesky o de la ecuación de Manning. Estas 4 hipótesis van a estar subyacentes en todo el análisis que vamos a ver de aquí en adelante para el flujo gradualmente variado. Entonces, volvemos al esquemita inicial en el que consideramos un tramito de canal y en él una sección transversal donde la energía total por unidad de peso en el sentido de Bernoulli se expresa a través de esta expresión. H sería la energía total, igual a Z, que sería la cota del fondo respecto a un plano de referencia, que representa la energía potencial por unidad de peso, ¿verdad? Más Y, que sería el tirante, que al cumplirse la ley hidrostática, la presión en el fondo aquí va a ser gamma por Y, por unidad de peso, ¿verdad? Va a ser Y. Y la carga cinética por unidad de peso, alfa por B cuadrado sobre 2G. Vamos a llamar X a la coordenada longitudinal, esto ya lo habíamos dicho. Bueno, vamos a derivar esta expresión respecto de X. La derivada de una suma es la suma de las derivadas, ¿verdad? O sea, de H a dx es igual a dz a dx más dy a dx, más, si reemplazamos el valor de la velocidad media por el caudal sobre el área de la sección transversal en virtud de la ecuación de continuidad, podemos considerar que el alfa es aproximadamente constante, que no varía a lo largo del canal, entonces sale fuera de la derivada, ¿verdad? Q cuadrado sobre A cuadrado, como Q es constante, sale Q cuadrado, 2G sale como constante y nos queda la derivada respecto de X de 1 sobre A al cuadrado, donde A es el área de la sección transversal. Vamos a desarrollar y vamos a expresar cada uno de estos términos. En primer lugar, la derivada de H total respecto de X no es otra cosa que la pendiente de la línea de energía cambiada de signo. ¿Por qué? Porque a medida que X va aumentando, la energía va disminuyendo, ¿verdad? Entonces, por eso es igual a menos S sub F. Lo mismo en cuanto a la cota del fondo, ¿verdad? La derivada de C respecto de X no es otra cosa que la pendiente de fondo cambiada de signo. O sea, que este término es menos S sub F y este es menos S sub 0, que es lo que tenemos aquí. Se debe a que son pendientes decrecientes, ¿no? O sea, la energía y el fondo decrecen a medida que X aumenta. Vamos a desarrollar esta derivada, vamos a desarrollarla, la derivada de 1 sobre A al cuadrado. O sea, esta sería la derivada de A a la menos 2, ¿verdad? Y como el A
el área va a ir cambiando con X, el área cambia con X a un ritmo que no lo conocemos todavía. Fíjense que si consideramos este esquema, hacia aguas abajo, el A va cambiando con X, en este caso va aumentando, podría ser que vaya disminuyendo, pero va cambiando con X hacia aguas abajo, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener una función compuesta, ¿verdad? La derivada de, digamos, de 1 sobre A cuadrado respecto de X, la derivada con respecto a de 1 sobre A cuadrado por la derivada de A respecto de X. Y la derivada de A a la menos 2, ¿verdad? Es menos 2 por A a la menos 3, ¿verdad? O sea, es una derivada de una función potencial. Por la derivada de A con respecto a Y, porque A varía con Y, y por la derivada de Y con respecto a X, función de función. Entonces, cada uno de estos términos, ¿qué son? Fíjense ustedes que diferencial de A, que sería el área de este segmentito que está sombrerito aquí con un celestecito rayadito, es T por diferencial de Y, ¿verdad? O B por diferencial de Y, digamos, si consideramos, aquí hay una inconsistencia en la nomenclatura. Por favor, tengan en cuenta que lo que aquí hemos indicado con T en la figura, le estamos llamando B en el desarrollo, ¿no? Que sería el ancho a nivel de la superficie libre, estamos llamando B mayúsculo. Entonces nos va a quedar menos 2B sobre A al cubo por la derivada de Y con respecto a X. Agrupando un poquitín, fíjense que aquí tenemos derivada de Y con respecto a X, y aquí también lo teníamos, o sea que derivada de Y con respecto a X va a ser factor común de 1 menos lo que está multiplicando aquí. Entonces, haciendo las cuentas, nos queda que despejando derivada de Y con respecto a X, nos queda S sub 0 menos S sub F por 1 menos alfa Q cuadrado B sobre G al cubo. Esta es la forma general de la ecuación diferencial general del flujo gradualmente variado, que nos indica cómo varía el tirante a lo largo del canal, cómo va variando el tirante a lo largo del canal. Si pudiéramos resolver esta ecuación, o sea, expresar Y en función de X, sería cómo varía el tirante a lo largo del canal. Es el cociente de dos cantidades. Arriba tenemos la diferencia entre la pendiente de fondo y la pendiente de la línea de energía. Y abajo tenemos 1 menos esta cantidad, que si ustedes lo recuerdan, cuando estudiábamos energía específica, esta cantidad no es otra cosa que el cuadrado del número de Freud. Ya lo vamos a rememorar. Si el canal no fuera prismático, es decir, si la forma de la sección va variando, que sería, por ejemplo, en este esquema, la forma de la sección va variando, en este caso tendríamos que la derivada de A con respecto a X entra en la cuenta, ¿verdad? Que a través de esta relación, porque sería la derivada parcial de A con respecto a X, y cómo va variando el área longitudinalmente, más la derivada parcial de A con respecto a Y por la derivada de Y con respecto a X. En este caso, A varía en una sección con Y a lo largo del canal con X. Por eso tenemos esta expresión. Por lo tanto, la ecuación del flujo gradualmente variado adquiriría esta forma, y A sería una ecuación en derivadas parciales, porque tenemos que poder saber cómo varía la geometría longitudinalmente para poder resolverlo. Como les decía, volviendo al caso anterior, lo que tenemos en el numerador en el denominador, perdón, como término sustractivo, no es otra cosa que el número de Freud, que ya lo habíamos visto, elevado al cuadrado. Por lo tanto, en forma compacta, la ecuación del flujo gradualmente variado queda reducida a esta expresión. Es que es bien fácil de acordarse de memoria, a partir del desarrollo de la ecuación de Bernoulli, derivada y todo lo demás. S sub 0 menos S sub F por 1 menos, sobre 1 menos el número de Freud elevado al cuadrado.
Esta es una ecuación diferencial ordinaria, una EDO en derivadas totales, volviendo al caso de canales prismáticos, y la solución nos da cómo varía el tirante a lo largo de X. Pensé que había alguien tratando de entrar. Entonces, la solución, que va a ser una línea vista de costado, ¿verdad?, que define cómo varía el tirante con respecto a X, se le llama perfil hidráulico o perfil de flujo. Perfil de flujo, a la forma que va a tener esa línea. Ahí sí sonó un bip. Y esos perfiles de flujo, teniendo en cuenta la forma que adquieren y el sector en el que se ubican respecto al fondo, respecto al tirante crítico y respecto al tirante normal, se clasifican de diversa manera. Para facilitar su estudio, conviene plantear una clasificación de esos perfiles de flujo y de esta manera nos organizamos mejor para su análisis. Y muchos de los problemas que se presentan en la práctica, sobre todo que aquellos que tienen que ver con, entre comillas, anomalías que se pueden presentar en un canal como resultado de una necesidad operativa, por ejemplo, incorporar un cambio de pendiente, incorporar una compuerta de fondo, incorporar un vertedero, incorporar un dique en el fondo del canal, o en el caso de que el canal esté desaguando en un cuerpo de agua. Bueno, hay un sinnúmero de problemas en la práctica que nos van a llevar a poder definir los tipos de perfiles que se pueden presentar como resultado de la solución de esta ecuación diferencial. Entonces, antes de abordar la solución propiamente dicha, lo que conviene hacer es poder clasificar estos perfiles que se los pueden presentar en la práctica de acuerdo a una serie de criterios que pasamos a ver. La convención que se adopta, en hidráulica es una convención alfanumérica. Se clasifican los perfiles a través de una letra seguida de un número, donde tanto la letra como el número tiene un significado especial. Y para poder clasificar siempre es necesario, para el canal que estamos analizando, considerar el tirante crítico y el tirante normal, es decir, el valor de Y sub C y el valor de Y sub N, que ya hemos visto en flujo uniforme cómo se calculan. Cuando veíamos tirante normal por un lado, tirante crítico por otro. Dependiendo de la geometría de la sección transversal, se pueden calcular generalmente en forma directa cuando se trata de perfiles rectangulares, o utilizando métodos numéricos o ábacos auxiliares, ¿se acuerdan? Cuando se trata de secciones trapeciales. Pero ya sabemos cómo calcular el tirante normal y el tirante crítico. Para la primera letra que se utiliza para clasificar el perfil, se tiene en cuenta el valor que adquiere la pendiente de fondo del canal, la cual puede a su vez expresarse en forma de 5 categorías. La primera letra que identifica esas categorías expresada en inglés es el código que vamos a utilizar para denominar a las pendientes.
Si la pendiente es suave, es decir, una pendiente que produce un flujo subcrítico, una pendiente suave, suave en inglés se dice mild, y lo vamos a simbolizar con la letra M, que sería la primera letra de mild. Si la pendiente es empinada o fuerte, la pendiente empinada o fuerte, en inglés se dice steep, y la primera letra es una S, que quiere decir que es empinada o fuerte, que propicia la ocurrencia de flujo supercrítico, es decir, que el número de Froude es mayor que 1. Ahora, entre medio de esas dos, entre la suave y la fuerte, va a existir una única pendiente que propicia la ocurrencia de flujo crítico, es decir, aquel en el cual el número de Froude es igual a 1. En ese caso, a ese tipo de pendiente se lo simboliza con la letra C, crítica. Tanto en inglés como en español, crítica se simboliza con la letra C. Y en el extremo de las pendientes suaves, si la pendiente es horizontal, se lo simboliza con la letra H. Entonces ustedes me preguntarán, bueno, pero si la pendiente es horizontal, el agua no se va a mover. Bueno, dependiendo de las condiciones de borde, sí se puede mover el agua en una pendiente horizontal, como también se puede mover en un tramo de pendiente adversa. O sea, el agua puede ir a contrapendiente siempre y cuando tenga una carga hidráulica aguas arriba que le dé energía para subir una partecita en contrapendiente. Entonces, en ese caso, la pendiente adversa se lo simboliza con la letra A. En estos tres casos, las pendientes tipo C, tipo H y tipo A no tienen problema simbológico porque tanto en inglés como en español la primera letra es la misma, ¿no? Crítica, horizontal y adversa. Pero aquí hay que tener especial cuidado porque la S no es de suave, sino es de steep, o sea, justamente lo contrario a suave, que en inglés significa pendiente empinada. Y la M es de pendiente suave en inglés de mild. Entonces, vamos a tener 5 letras indicando 5 posibilidades de pendientes que se nos pueden presentar en el tramo a analizar. Vuelvo a reiterar, el hecho de que sea horizontal o adversa no quiere decir que el agua no fluya, porque está definido por las condiciones de borde. Si tiene una carga hidráulica, aguas arriba, el agua fluye. Pero ustedes por ahí lo pueden ver por ahí en los parques acuáticos, ¿verdad? El agua viene por un tobogán y después se lanza subiendo un tramito, porque con la energía que atrae de arriba le alcanza para lanzar el chorro, digamos, aunque sea contrapendiente. ¿Por qué? Porque lo que está mandando es la energía con la que arranca el agua allá arriba. Bueno, en función de la ubicación en la cual se desarrolla el perfil respecto a la posición del tirante crítico y del tirante normal, vamos a tener 3 zonas características. Generalmente lo que se hace es venir de arriba hacia abajo, ¿no? Es decir, si el tirante se desarrolla en una zona en la cual la profundidad, si el perfil se desarrolla en una zona en la cual la profundidad del flujo o tirante está siempre por arriba del tirante normal y a su vez por arriba del tirante crítico, se dice que el perfil se desarrolla en la zona 1. Por arriba del tirante normal y por arriba del tirante crítico es la zona 1. En la zona intermedia, entre el tirante normal y el tirante crítico, la vamos a denominar zona 2, y por debajo de esa zona, o sea, por debajo del normal y por debajo del crítico, ya cerca del fondo, vamos a tener la zona 3. Entonces tenemos, por un lado, 5 posibilidades de pendiente y por otro lado, 3 zonas características. Fíjense que cada una de estas zonas las simbolizamos con un número. Zona 1, 2 y 3. Entonces,
al tener 5 posibilidades dependientes y 3 zonas, 5 por 3, 15, en teoría tendríamos la posibilidad de 15 combinaciones y de 15 perfiles. Bueno, algunos de ellos no pueden presentarse en la práctica, pero esta es la manera en la cual se simboliza la tipología de los perfiles, con un número que define el tipo dependiente y con una letra que define el tipo dependiente y con un número que define la zona donde nos ubicamos. Entonces, en función de eso, vamos a analizar un poquito los perfiles. A ver, antes que nada le quiero mostrar esta parte gráfica. Vamos a volver a considerar este esquema. Pendiente de fondo del canal, pendiente de la superficie libre, pendiente de la línea de energía. Si esta línea de trazos largos representa el tirante crítico, o sea, esta altura es el tirante crítico, trazamos una paralela al fondo imaginaria, siguiendo el tirante crítico, vamos a tener la línea CDL, ¿verdad? Mientras que si tenemos el tirante normal de aquí hasta aquí, vamos a considerar en principio el flujo subcrítico, vamos a tener esta línea de trazos cortos, la que representa el tirante normal paralela al fondo. Aquí están simbolizadas las 3 zonas, zona 1, zona 2 y zona 3 respectivamente. Entonces, rebobinando de cómo se clasifican los perfiles, la letra clasifica el tipo dependiente y el número clasifica la ubicación del perfil. Esta es la ecuación del flujo gradualmente variado. Entonces, el tipo dependiente tenemos suave, empinada, crítica, horizontal y adversa. Las 5 posibilidades dependientes que podemos tener. Donde, bueno, suave si el tirante normal es mayor que el crítico si el tirante es igual al tirante crítico, el normal y el crítico son iguales, y empinada si el tirante normal es menor que el crítico. Aquí están de nuevo esquematizadas las 3 regiones, 1, 2 y 3. Y como les decía, en un principio hay, en teoría, 15 tipos de perfiles, de los cuales hay 2 que son físicamente imposibles de presentarse y por lo tanto los análisis habitualmente se circunscriben a 13 categorías. Para poder analizar cualitativamente la forma que van a tomar los perfiles, es necesario revisar la ecuación diferencial del flujo gradualmente variado. Y la forma que van a adquirir los perfiles se hace considerando, por un lado, el signo del numerador y denominador respectivamente, y por otro lado, el sentido de curvatura que implica esta derivada. Entonces, cuando cuando consideramos los signos del numerador y del denominador, se puede hacer un análisis cualitativo de los diferentes tipos de perfiles que se pueden presentar. Y con esto podemos esquematizar la forma sin necesidad de hacer ningún cálculo de la ecuación diferencial. Digamos, entonces podemos identificar la forma cualitativa del perfil, para poder después definir cuantitativamente esa curvita si es necesario hacer cálculos numéricos, que ustedes lo van a ver
en la parte práctica. Y en función del signo que va adquiriendo la derivada, ¿verdad? Tenemos que definir la concavidad que va a tener el perfil, analizando las formas en las cuales se encuentra con las líneas características de tirante crítico y de tirante normal, respectivamente. Entonces, el análisis cualitativo lo hacemos de la siguiente manera. Aquí le voy a mostrar un par de ejemplitos para revisar el análisis cualitativo de los perfiles. En el caso de la zona 1 y del perfil M1, ¿qué tenemos? Al tener un perfil M1, M quiere decir que estamos considerando una pendiente suave. Una pendiente suave. ¿Eso qué quiere decir? Que el valor de la pendiente propicia la condición que el tirante normal va a ser mayor que el tirante crítico. Y el número de Freud va a ser menor a 1, por lo tanto el régimen es subcrítico. Y el número 1 quiere decir que el perfil se desarrolla en la región 1, es decir, en la zona en la que la superficie libre se va a ubicar en una zona que está por arriba del tirante normal y por arriba del tirante crítico. Ese es un tipo de perfil que se presenta habitualmente cuando en un canal que inicialmente está fluyendo en régimen permanente y uniforme, uno le coloca algún tipo de condición de borde aguas abajo que propicia un efecto de remanso, que el nivel de la superficie libre vaya progresivamente en aumento hasta que se estabilice. Entonces, el tirante es mayor al tirante normal porque estamos en la zona 1. Y a su vez, como tenemos flujo subcrítico, ¿verdad? La pendiente de la línea de energía va a ser menor que la pendiente de fondo. Entonces, fíjense ustedes, como el número de Freud es menor a 1, porque estamos en flujo subcrítico, si algo menor a 1 lo elevamos al cuadrado, obtenemos algo todavía mucho menor a 1. Vamos a suponer, por ejemplo, si el número de Freud es de 0,40 subcrítico, elevamos 0,40 al cuadrado, nos va a dar 0,16. Todavía es menor a 1, ¿verdad? Por lo tanto, si le estamos restando a 1 una cantidad menor a 1, 1 menos ese algo menor a 1 es un número positivo, o sea, es mayor a 0. Por lo tanto, el denominador tiene signo positivo. Y como la pendiente de fricción es menor que la pendiente de fondo, esta cuenta también nos va a dar un valor positivo. O sea que el numerador también va a ser positivo. Aplicando la regla de los signos, algo positivo que se divide entre algo positivo nos va a dar un resultado positivo. ¿Esto qué quiere decir? Que si la derivada de algo respecto a x es y, quiere decir que ese algo va creciendo con x, ¿verdad? Si la derivada de y respecto a x es un número positivo, quiere decir que este valor y va creciendo a medida que x aumenta. ¿Y cómo crece? Crece asintóticamente desde el tirante normal. Arranca allá lejos, a la izquierda, vamos a suponer que el flujo es de izquierda a derecha, asintóticamente respecto al tirante normal y se va progresivamente separando con una concavidad
positiva, ¿verdad? O sea, es un perfil que tiene esta curvatura. En el infinito, el tirante tiende a ser el tirante normal, hacia aguas arriba. Tiende asintóticamente hacia el tirante normal. Este es el tipo de problema que ya lo vemos enseguida con un ejemplo. Se desarrolla, por ejemplo, cuando se interpone una presa en un canal, o se desarrolla aguas arriba de la desembocadura de un canal de pendiente suave en un reservorio, en un embalse o en el mar, ¿no? Se desarrolla hacia aguas arriba. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de los perfiles M2? Si miramos la nomenclatura, M quiere decir suave, quiere decir mild, y 2 quiere decir que nos ubicamos en la región 2. ¿Qué quiere decir que nos ubiquemos en la región 2? Nos ubicamos entre el tirante normal y el tirante crítico. Ahí es donde se desarrolla ese perfil. En este caso, como se trata de una pendiente suave, ¿verdad? Quiere decir que la pendiente de fricción es mayor que la pendiente de fondo. Y además, el tirante resulta menor que el tirante normal. Por lo tanto, el numerador de esta ecuación es negativo y el denominador es positivo, porque el flujo es subcrítico. Al ser el flujo subcrítico, siempre el denominador es positivo porque el número de Froude es menor a 1. Menos dividido más nos da menos por la regla de los signos. Entonces, en este caso tenemos que la derivada del tirante respecto a X, o sea, cómo va variando la profundidad en el sentido longitudinal, es negativo. ¿Qué quiere decir? Que va a ir disminuyendo la profundidad en el sentido longitudinal, o sea, pendiente abajo. Y esta disminución a su vez resulta asintótica respecto al tirante normal y tiende al tirante crítico en forma casi vertical, o sea que es una curva de tipo convexa. Es una curva de tipo convexa que hace así, que tiende al tirante crítico en el sentido vertical. Este es, por ejemplo, una curvita que se produce en un canal de pendiente suave cuando se genera una caída abrupta. Cuando se genera una caída abrupta, viene el canal y se corta y se produce una caída abrupta, bueno, ahí se produce el efecto de llamada que le genera esa caída abrupta, propicia la ocurrencia de este perfil. Aquí enseguida vemos un ejemplito. Y el perfil M3, seguimos con la zona de las pendientes, de la pendiente suave, seguimos en el tipo de pendiente suave, o sea que genera un flujo subcrítico, pero ya nos ubicamos en la región 3, por debajo del tirante normal y también por debajo del tirante crítico. Entonces, en ese caso vamos a tener que las condiciones que impone este perfil están dadas. La pendiente de fricción es mayor que la pendiente de fondo, por lo tanto, el numerador es negativo. Y a su vez, en el denominador tenemos que, como el flujo se desarrolla por debajo del tirante crítico, estamos en régimen supercrítico, ¿verdad? Entonces, si se desarrolla por debajo del tirante crítico, al estar en régimen supercrítico, el número de Froude es mayor a 1. Y si tenemos algo mayor a 1 y lo elevamos al cuadrado, nos da todavía algo mucho mayor a 1. Si a 1 le restamos algo mucho mayor que 1, el resultado va a ser negativo. Entonces, tanto el numerador como el denominador es negativo, y menos dividido menos es más por la regla de los signos. ¿Esto qué quiere decir? Que el tirante va creciendo hacia aguas abajo. O sea que Y crece con el incremento de X y Y va a tender al tirante crítico casi en forma vertical. Esta es
perfil típico que se produce, por ejemplo, a la salida de una compuerta de fondo, ¿verdad? En donde el tirante tiende al tirante crítico y a partir de ahí se genera un resalto hidráulico. Y a partir de ahí se genera un resalto hidráulico. Bueno, esto lo hemos visto. La forma de analizar cualitativamente los perfiles en flujo gradualmente variado, volvemos a reiterar, se basa en la consideración del tipo de perfil en función del tipo de pendiente y de la zona en la que se ubica, y analizando los signos respectivos de los números del numerador y del denominador. Para poder hacer este análisis cualitativo, tenemos que considerar una serie de normativas o reglas que conviene que no nos apartemos de las mismas a los fines de no perder de vista la forma de analizar la ecuación diferencial del flujo gradualmente variado. Aquí están resumidas en estas 6, que es algo que nos tenemos que grabar a la hora de analizar el perfil. Si dy a dx es mayor que 0, ¿esto qué quiere decir? Que la profundidad aumenta con la distancia x, o sea, hay un incremento de la profundidad. Hacia aguas abajo tenemos una curva creciente. Como decimos, ese crecimiento se puede dar teniendo en cuenta el sentido de la concavidad. Puede crecer en forma cóncava o puede crecer en forma convexa. Por el contrario, si dy a dx es menor a 0, ¿eso qué quiere decir? Que el tirante o la profundidad disminuye con la distancia hacia aguas abajo. Quiere decir que estamos ante una curva decreciente. De nuevo, esa curva puede ser decreciente en forma cóncava o puede ser decreciente en forma convexa. Como tercer punto, bueno, es un punto obvio que pasa en el medio de ambos casos. Si dy a dx es igual a 0, quiere decir que el tirante no varía hacia aguas abajo y por lo tanto el perfil de la superficie libre es paralelo al fondo y estamos en flujo uniforme. Estamos en flujo uniforme, la pendiente de fricción es igual a la pendiente del fondo. El numerador de la ecuación es 0, ¿no? Y eso es flujo uniforme. Si dy a dx nos da un valor muy grande y negativo, o sea que tiende, aquí tendríamos que haberle puesto una flechita en lugar de signo igual, tiende a menos infinito en el límite, quiere decir que en el límite la superficie libre tiende a formar un ángulo recto con el fondo, es decir, tiende a formar un ángulo recto con el fondo. Este es el fondo del canal y la superficie libre adquiere una pendiente tan fuerte que tiende a formar un ángulo recto con el fondo. O sea, esto cuando ocurre, cuando el numerador es negativo y el denominador tiende a 0 en la ecuación del flujo gradualmente variado, ¿verdad? Cuando el numerador es negativo, cuando S0 menos SF es menor que 1, y cuando el número de flujo tiende a la condición crítica, tiende a 1, en ese caso el denominador tiende a 0. Y aquí tenemos el caso 4. Por el contrario, si tenemos una indeterminación en el límite del tipo infinito sobre infinito, si tenemos una indeterminación en el límite de infinito sobre infinito, ¿esto qué quiere decir? Cuando en el numerador tenemos un valor de S sub 0 menos S sub F muy grande, ¿verdad? Muy grande. Y en el denominador tenemos
un número de Freud digamos, muy pequeñito, quiere decir que el tirante se aproxima a cero. Quiere decir que el tirante se aproxima a cero. Infinito sobre infinito. Y si de y a dx es igual, o tiende al valor de la pendiente de fondo, ¿qué quiere decir? Que la superficie libre se aproxima a una horizontal. En este caso es un caso de perfil de tirante creciente, ¿verdad? Perfil creciente, un caso especial. Al utilizar los criterios cualitativos de la delineación cualitativa de los perfiles del flujo, se pueden esquematizar en figuras para tener una idea general de la forma que va a adquirir el perfil antes de pasar a clasificar el mismo. Aquí tenemos un esquema de los 13 perfiles que se pueden llegar a presentar. Esto está extractado del libro de Chaudhry, Open Channel Flow, donde tenemos en cada una de las 3 zonas los tipos de perfiles, cómo se presentan en función de los 5 tipos de pendientes que podemos tener. Entonces aquí están en teoría los 15 y aquí están descartados los 2 que no existen. Y bueno, también es cuando no hay flujo prácticamente. El perfil M1, que es el que hemos analizado como ejemplo, el perfil M1 es un perfil con una concavidad positiva, progresivamente creciente hacia aguas abajo, que se ubica en la zona 1. El perfil M2 es un perfil de tipo convexo, que tiende a tocar a la línea de tirante crítico a 90 grados. Y mientras que el perfil M3 se desarrolla siguiendo este patrón. Cuando la pendiente es empinada, como decimos, cuando se produce un resalto aguas arriba de un obstáculo, por ejemplo, tenemos este perfil S1, tenemos este perfil S2 y tenemos este perfil S3. En el caso de la pendiente crítica tenemos este perfil C1, bueno, el C2 prácticamente sin flujo, y este sería el C3. En la pendiente horizontal esta situación en la zona 1 no existe, en la zona 2 se presenta esta caída, y en la zona 3 este crecimiento similar al caso, digamos, de la zona de pendiente suave. Téngase en cuenta que la pendiente horizontal es cuando la pendiente se hace tan suavecita que tiende a cero, ¿verdad? Por eso el H2 y el M2 son similares, y el H3 y el M3 también son similares, ¿sí? Y en el caso de la pendiente adversa, bueno, en la zona 1 no se desarrolla, en la zona 2 tenemos este perfil, y en la zona 3 tenemos este perfil con marcadas similitudes con la horizontal, porque la horizontal y la adversa se presenta con un cambio de sentido temporario del horizontal. Generalmente se desarrolla en tramos cortos de canal que tiene la pendiente suficiente como para desarrollarse. Desde el punto de vista práctico, los más importantes son estos 6 primeros, ¿no? Estos 6 primeros son los que habitualmente se presentan con mayor asiduidad en las obras hidráulicas. Aquí tenemos 4 ejemplitos para mostrar un poco lo que teníamos antes. Aquí está medio girada esta figura. No es que el agua sube aquí, ¿no? Esta figura tendría que estar rotada un poquitito para caracterizar el perfil M1, que, como les decía, es el que se desarrolla habitualmente aguas arriba de un dique o una presa. Como consecuencia de ese obstáculo se produce este efecto que se llama efecto de remanso.
debería estar girada en el sentido de las manecillas del reloj un poquitito para que esta línea, este pedacito, tienda a ser más o menos horizontal. Voy a ver si lo puedo corregir un poquito la figura para que quede bien. Es un perfil que se desarrolla para pendiente suave en la zona 1, es decir, por arriba de la línea de profundidad normal y la línea de profundidad crítica y la línea de profundidad normal. CDL es la nomenclatura que utilizan los textos de hidráulica de canales como Chow o Chowdhury, que significa Critical Depth Line. Critical Depth Line. Línea de profundidad crítica. Mientras que este es Normal Depth Line. Línea de profundidad normal. Por eso tienen estas iniciales, ¿no? CDL la crítica, NDL la normal. Como la mayoría de los libros que usamos son publicados en países de habla inglesa, Chow, Chowdhury, French, Open Channel Flow, de Chowdhury, Open Channel Hydraulics, de Chow, Open Channel Hydraulics de French, y Open Channel Flow de Henderson. Esos son los cuatro textos tradicionales de hidráulica. Bueno, todos utilizan un poco esa nomenclatura, ¿no? Bueno, como les decía, en el caso de una pendiente suave, o sea, es un perfil de tipo M, de mild, aguas abajo de una compuerta de fondo, lo que se produce es una curva M3, se llega al tirante crítico y a partir de ahí se produce un resalto hidráulico y volvemos a obtener una M2 a la salida del resalto. Esta es la situación típica que se presenta en el caso de una compuerta de fondo. Estas dos tipos esta sería la compuerta completamente cerrada, y esta sería una compuerta de fondo, o esto sería una presa o una SUD. Por ejemplo, en canales de riego se utilizan o se producen estas dos singularidades. Cuando la compuerta está completamente cerrada, tenemos un perfil M1, y cuando la empezamos a abrir, nos aparecen el M3 y el M2. Si la pendiente del canal fuera empinada, ¿esto qué quiere decir? Que la línea de profundidad normal está por debajo de la crítica. Se produce aguas arriba de la SUD, un perfil S2, se forma un resalto y se llega a la SUD con un perfil S1. Y en el caso de la compuerta de fondo, si tenemos una pendiente empinada, que sería este caso, tenemos una salida con un perfil S3 hasta llegar al tirante normal que se restituye aguas abajo. Estos son ejemplos característicos que se pueden obtener en un canal de riego y que también se pueden obtener en un canal de laboratorio bajo distintas situaciones de pendiente y con una compuerta que controle el flujo. En el caso de la pendiente crítica, con la compuerta completamente cerrada, se produce una curva C1 o aguas arriba de una presa o de una SUD, y con la compuerta de fondo abierta se produce un perfil S3 y después un perfil C3 y después un C1. Mientras que en el caso de un segmento de canal horizontal, aguas arriba de una caída, tenemos un H2, inmediatamente aguas arriba de la caída, y debajo de una compuerta tenemos un H3. Estos son los que les decía, las situaciones que se pueden presentar en el caso de pendientes adversas, como por ejemplo saltos en esquí, en vertederos, o en una pendiente adversa, aguas abajo de un depósito controlado por una compuerta de fondo, que sería este caso. Para el caso de una pendiente adversa con una caída abrupta, se nos desarrolla un perfil A2, mientras que aguas abajo de una compuerta, una A3.
Bueno, esta es una situación típica que se puede producir en un efecto de quiebre de pendiente. Es decir, vamos a suponer un segmento de canal en el que, un segmento A, en el que en este punto O se produce un quiebre de pendiente y un segmento B que va a tener una pendiente empinada. El A es una pendiente suave de tipo M, mientras que el tramo B es una pendiente empinada de tipo S. Obviamente, para el análisis vamos a imaginar un caudal constante, ¿no? Para el análisis cualitativo de estos perfiles, vamos a determinar la línea de tirante crítico y la línea de tirante normal. Calculamos, teniendo en cuenta la geometría de la sección del tramo A, del tramo AO, por llamarle de alguna manera, tramo AO, calculamos el tirante crítico y trazamos una paralela al fondo, separándonos el tirante crítico. Esta línea imaginaria, que es esta línea roja de trazos cortos, le vamos a llamar CDL, que es la línea del tirante crítico. Mientras que en el tramo AO calculamos el tirante normal por los métodos que ya sabemos, ¿verdad? O bien utilizando métodos numéricos, o bien utilizando ábacos, y trazamos la línea NDL paralela a la pendiente de fondo del tramo AO. Para el tramo OB hacemos lo mismo. Como es empinado, ¿verdad? Como es empinado, la línea NDL de tirante normal va a estar por debajo de la crítica. Digamos, la crítica es la misma porque es independiente de la pendiente, ¿verdad? La crítica es independiente de la pendiente, va a ser la misma que en el tramo AO, nada más que en este caso sigue paralelo a la pendiente de fondo del tramo OB. Mientras que la normal se sitúa por debajo. Entonces, fíjense ustedes que en este tramo de aproximación se nos va a desarrollar este perfil M2. ¿Por qué? Porque obviamente aguas arriba, en una región por acá, en la que el flujo no se ha percatado, entre comillas, no se ha noticiado de la presencia de este quiebre de pendientes, el agua fluye con flujo uniforme. O sea que en una zona alejada, aquí hacia aguas arriba, el agua fluye con flujo uniforme. Mientras que aquí, en donde se produce el quiebre de pendiente, obviamente es un punto en el que va a pasar de régimen subcrítico a régimen supercrítico y por lo tanto se desarrollará el tirante crítico que está aquí simbolizado con esta doble flecha roja, ¿verdad? Entonces, obviamente aquí tenemos que el perfil se sitúa en la zona 2, porque está por arriba del crítico, pero por debajo del normal, con un sentido de concavidad decreciente, ¿verdad? O sea, un perfil de tipo convexo. Es un perfil M2. Mientras que aquí aguas abajo, hacia el infinito, aquí aguas abajo, el flujo se desarrollará sobre una pendiente abrupta, pero a medida que nos alejemos de este punto, el flujo se olvidará de que ahí había un quiebre, ¿verdad? Y por lo tanto se desarrollará flujo uniforme, pero en régimen supercrítico, porque la pendiente es abrupta, ¿verdad? Entonces, obviamente, el perfil deberá tender aquí asintóticamente a alcanzar el tirante crítico con este sentido de concavidad y por lo tanto se desarrolla un perfil S2. Este es el caso típico de quiebre de pendiente de suave a abrupta o empinada. Puede ocurrir lo contrario, que venga una pendiente empinada y pase una pendiente suave, en cuyo caso se desarrollarán otro tipo de perfiles.
En este caso tenemos esta situación. Un reservorio, una salida del reservorio con una pendiente empinada, un quiebre de pendiente aquí, una pendiente suave, una caída abrupta y desembocadura en otro reservorio. Entonces, las cotas de los reservorios están dadas, debemos dibujar la línea de tirante crítico. Sabemos que el tirante crítico es independiente de la pendiente, pero bueno, en este caso va paralela a cada uno de los segmentos correspondientes del tramo empinado y del tramo suave. Mientras que en el tramo empinado la línea de tirante normal se ubica por debajo de la crítica, mientras que en el tramo suave se ubica por encima de la crítica. Entonces, ¿qué perfiles se desarrollan aquí? Bueno, la salida del reservorio, un perfil S2, se forma un resalto en las proximidades del quiebre de pendiente porque va a pasar de supercrítico a subcrítico, ¿verdad? En la zona empinada el flujo es supercrítico, en la zona suave tiene que adquirir un perfil subcrítico, se produce un resalto y luego en la zona de pendiente suave un perfil M2 hasta llegar al embalse por el hecho de que aquí tenemos un quiebre, ¿verdad? Entonces, esta es la situación típica que tenemos en estos casos de cambios de pendiente en un tramo de canal que comunica dos reservorios de cota constante. ¿Qué pasa aquí aguas abajo? ¿Qué pasa aguas abajo de una pendiente de fondo cuando el lecho del canal es suave? Cuando el lecho del canal es suave, tenemos una pendiente de fondo, aguas arriba se desarrolla un perfil M2, aguas abajo un perfil M3 y un resalto hasta restablecer el flujo. Fíjense en este caso, reservorio con quiebre de pendiente, aquí este es horizontal, un quiebre de pendiente, e interponemos una pendiente, una compuerta de fondo. Bueno, fíjense ustedes que podemos tener esta situación. En el caso de que la apertura de la compuerta de fondo sea pequeñita, o sea que estemos por debajo del tirante crítico, del tirante normal, que a su vez es menor que el tirante crítico. Si la apertura de la compuerta es pequeña, tenemos el desarrollo de un perfil S2, luego un S1, hasta llegar a la compuerta, y por debajo de la compuerta un S3, hasta empalmar el tirante crítico que se desarrolla aquí en esta zona. Pero si la abrimos un poquito más a la compuerta, si la abrimos un poquito más y ubicamos la apertura en la zona 2, tenemos que el perfil S2 llega hasta el umbral de la compuerta, ¿verdad? Y después continúa hasta empalmar, ¿verdad? No se alcanza a desarrollar un perfil S3 como en este caso, sino que continúa el S2 por debajo de la compuerta. Este es otro ejemplo. Fíjense en este caso, tenemos perfil S1 con perfil S3, perfil S1 con perfil S2, dependiendo del grado de apertura de la compuerta. Esto ya lo hemos visto en el tramo de aguas arriba de una caída o de un quiebre de pendiente. Y esto sería cómo se combina un reservorio con, en el caso de pendiente empinado crítica y en el caso de pendiente suave. Bueno, tenemos un sinnúmero de ejemplos que ustedes lo van a poder ir desarrollando en la parte práctica para definir cualitativamente los perfiles. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de compuerta más cambio de pendiente, que arranca en una pendiente horizontal con compuerta de fondo, pendiente empinada, pendiente suave, y vuelve a empalmar con una pendiente horizontal con un reservorio aguas abajo. Esta es la línea de tirante crítico,
que no depende de la pendiente, o sea, es paralela en todos los tramos al fondo, mientras que la línea de tirante normal, aquí como es empinada, se ubica por debajo del crítico, y aquí como es suave, se ubica por arriba del crítico. A la salida de la compuerta tenemos este desarrollo de perfil, se forma un resalto, ¿verdad? Una bajada por debajo del crítico, vuelve a empalmar, otro resalto, y llegamos al reservorio. Esta es la forma en la que trabaja una situación de este tipo, en la que se puede analizar con la ecuación del flujo gradualmente variado de forma cualitativa cada uno de esos segmentitos que hemos trazado ahí. Tenemos dos resaltos, uno a la salida de la compuerta de fondo y otro en la entrada al reservorio de aguas abajo. Fíjense, aquí tenemos un escalón que deriva en un tramo horizontal y luego empalma con una pendiente empinada. En este caso, viene de una pendiente menor a la crítica y empalma con una pendiente mayor a la crítica, pasando por un segmento de pendiente nula. Entonces tenemos aquí el chorro lanzado, siguiendo un perfil M2. Aquí tenemos un perfil H3 porque se desarrolla sobre el tramo horizontal, se genera un resalto y un perfil H2 que luego se empalma con un perfil S2 a la salida, hasta restablecer el tirante normal. Siempre tengamos en cuenta que cuando tiende al infinito, X hacia aguas arriba, tenemos el tirante normal, y hacia aguas abajo lo mismo, ¿no? Y hacia aguas abajo lo mismo. Fíjese aquí un cambio de pendiente de suave a abrupta o empinada. ¿Cómo se desarrolla? Aquí están bien dibujaditos los perfiles. Hace rato lo veíamos muy esquemático en un tramo artificialmente corto, digamos. Generalmente esto se desarrolla sobre un segmento superior, ¿verdad? M2, aguas arriba, S2, aguas abajo. Y converge hacia los tirantes normales, aguas arriba en pendiente suave y aguas abajo en pendiente abrupta. O sea, aquí el flujo es subcrítico y aquí es supercrítico. Fíjense esto en una cresta, desde un reservorio que carga con pendiente adversa de tipo A2, pasa por el tirante crítico y con un perfil S2 empalma en el tramo de pendiente abrupta, donde el tirante normal se ubica por debajo del crítico. Aguas arriba, en pendiente abrupta, aguas arriba de una compuerta de fondo, un resalto, un perfil S1 y un perfil S3 hacia aguas abajo. En el caso de que la compuerta se sitúe exactamente arriba del quiebre de pendiente, desde pendiente abrupta hasta pendiente suave, tenemos un resalto aguas arriba y otro resalto aguas abajo, con una S1 aguas arriba y una M3 aguas abajo, que luego es llamada por una M2 en virtud de esta caída. Fíjense aquí un ejemplo combinado. Un canal rectangular ancho, bien ancho, conduce un caudal específico, o sea, caudal por unidad de ancho de 4 metros cúbicos por segundo y por metro, o sea, 4 metros cuadrados por segundo. Y el canal posee 3 tramos largos que tienen pendientes respectivamente de el 8 por 1000, el 0,4 por 1000 y la pendiente crítica, con un coeficiente de rugosidad de Manning de 0.016. A su vez nos informa que existe una compuerta ubicada al final del tramo y nos pide graficar los perfiles de flujo a lo largo del canal. Entonces el procedimiento es el siguiente. En un primer lugar calculamos el tirante crítico Y sub C y luego calculamos los tirantes normales Y sub 0,1 y Y sub 0,2 en los dos tramos. Y asumimos que en
en el tramo 3, como la pendiente es crítica, el tirante crítico va a ser igual al tirante normal en ese tramo. ¿Cómo hacemos para determinar si el resalto, es decir, para pasar de régimen supercrítico a subcrítico, se produce en el primero o segundo segmento? Para ello hay que calcular el tirante conjugado Y'. Si ese tirante conjugado Y' es menor que el tirante normal en el tramo 2, que sería este, entonces el resalto se va a producir en el primer segmento. De lo contrario, se producirá en el segundo segmento. Entonces, lo que podemos hacer es trazar cualitativamente, en un principio los perfiles y después cuantificarlos. Cualitativamente, tenemos este esquema, que es el que lo traemos de aquí. Este mismo esquema es el que está representado aquí. Y aquí tenemos dibujados cualitativamente los perfiles. Fíjense que hacia aguas arriba se restablece el tirante normal, y aquí hacia aguas abajo, por debajo de la compuerta, va a tender a restablecerse también el normal. Entonces se produce el resalto hidráulico aquí en este primer segmento, empalma una S1, se desarrolla un tramito de flujo uniforme dentro del tramo 2, y cuando se produce el quiebre de pendiente hacia la crítica, desde el suave hacia la crítica, se desarrolla una M2. Finalmente, aguas arriba de la compuerta se desarrolla una C1 y aguas abajo una C3. Situaciones posibles con otros ejemplos. Fíjense aquí. Hay una infinidad de combinaciones. Si pusiéramos la compuerta de fondo aquí, en donde pasamos de pendiente abrupta o pendiente empinada a pendiente horizontal y luego a suave con una caída, tenemos estos dos resaltos que se forman aguas arriba y aguas abajo de la compuerta de fondo, y las curvas S1, H3, luego una H2, un tramito de tirante normal y luego un M2 por el efecto de llamada que produce la caída. Ahora, si a su vez tenemos aquí otra compuerta, tenemos toda esta combinación de perfiles y podemos tener una infinidad de posibles combinaciones en distintos tramos. Obviamente que estos ejercicios son de tipo académico y sería muy ineficiente una situación real en un canal de riego, por ejemplo, de que tenga todas estas singularidades. Pero es para tener en cuenta e ir entrenando el ojo en relación al tipo de perfil que se puede ir formando. Y como decimos, todo lo hacemos analizando la ecuación del flujo gradualmente variado. Vale decir, dy a dx igual a S0 menos SF sobre 1 menos el número de Freud elevado al cuadrado. En las zonas en las que existe una relación única entre el caudal y el tirante se les llama sección de control. Y generalmente está asociada a la presencia de singularidades, como por ejemplo compuertas, vertederos, o cambios de pendiente donde se produce el tirante crítico, ¿verdad? Aquí vamos a poner un cuadradito negro como en donde se producen esas secciones de control. Fíjense ustedes que en el caso de una curva M1, la sección de control está justo en coincidencia con la cara de aguas arriba del vertedero que propicia la ocurrencia de ese perfil M1. Mientras que en una caída vertical, la sección de control está sobre el perfil M2 en el punto donde intersecta la línea de tirante crítico. Es decir, donde el número de Freud vale 1. Por su parte, a la salida de un embalse o reservorio, la sección de control está justamente donde arranca
el tramo de canal cuando este es de pendiente empinada. Está aquí. Que es en donde se produce el cambio de un perfil A2 a un perfil S2, ¿no? Pendiente adversa a un perfil asociado a una pendiente empinada. En el cambio de pendiente de suave a empinada, la sección de control está justo sobre el ápice de ese cambio de pendiente. Aquí está la sección de control, donde se empalma la curva M2 con la curva S2. ¿No? Y fíjense que en el caso de una compuerta de fondo, siempre tenemos una sección de control en la cara de aguas arriba y en la cara de aguas abajo. En la cara de aguas arriba y en la cara de aguas abajo. Mientras que en un vertedero tenemos una sección de control en la cara de aguas arriba y en la zona de entrada al resalto aguas abajo. En la zona de entrada al resalto aguas abajo. Esto es lo atinente a las secciones de control. Bueno, hasta aquí lo que tiene que ver con el análisis de la ecuación del flujo gradualmente variado desde el punto de vista cualitativo. Ahora van a hacer algún ejercicio con Juan Cruz, repasando lo que acabamos de ver, y a partir de la clase que viene vamos a ver la parte cuantitativa del análisis de perfiles, es decir, cómo se hace la integración por distintos métodos de la ecuación del flujo gradualmente variado. Vamos a ver método de integración directa y método estándar por etapas, ¿no? Para que podamos resolver la ecuación del flujo gradualmente variado, ¿no? Así que, bueno, yo tengo las 4:26. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Si no, hacemos un intervalo y creo que iban a empezar a las 5:45 con Juan Cruz. Él le va a pasar un enlace para entrar en la reunión del... ¿Estamos? Gracias. Sí, Inge, gracias. Sí, Inge, gracias. Bueno, nos estamos viendo para continuar con la teoría. Los dejo hagan un descansito y después entran con Juan Cruz. Bueno, Inge, muchas gracias. Perfecto, Inge. Gracias. Gracias, Inge. Estamos. Gracias, Inge.